Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más, 2000 años después. Estamos aquí por la gracia de Dios, de poder compartir nuevamente un día más aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Hoy tenemos un tema que sé que le va a gustar a todos ustedes. ¿Por qué? Porque hacemos remembranza. Recordemos cuando íbamos a la escuela, que nos hablaban de historia, cuando Cristóbal Colón, después vinieron los españoles, nos hablaban de Francisco Pizarro, nos hablaban de la conquista en México, ¿recuerdan? Hernán Cortés, toda esa historia que nosotros nos creíamos a pie de juntilla como exacta. Bueno, tenemos con nosotros un hermano que se trasnocha mucho preparando, porque no crean, él trabaja, se atiende a la esposa, a los hijos, es servidor de la iglesia y además estudia esto para poder compartir con nosotros estos temas de historia y aclararnos qué es mito y qué es realidad. Entonces, para eso tenemos a nuestro hermano Arnulfo Hernández. Mire la cara, una cara de un hombre que ha pasado la noche estudiando. Gracias una vez más por la invitación, hermano. Muchas gracias para poder compartir estos temas muy interesantes como nuestra vida, tanto social como espiritual. Ustedes ven que Arnulfo yo lo bromeo, es porque tenemos muchos años de conocernos. No pregunten cuánto, pero muchos años de conocernos. Así que por eso yo me atrevo a hacerles esa broma, aunque él es bien serio, o por lo menos aquí en cámara. Después de cámara ustedes los vieran. Bueno, vamos a empezar en contexto, pero antes vamos a invitarle a todos ustedes que recuerden que FeTV está al aire gracias a usted. Y pedimos su colaboración de tres formas muy concretas. La primera, recuerde, este canal lo hacemos con mucho cariño para que usted esté en sintonía. Vea FeTV. Muchas del producto que vemos afuera, lo que nos induce muchas veces al mal, a la depresión, a la tristeza. Aquí va a encontrar a Dios, que es la alegría en esta tierra. El segundo aspecto importante es la oración. Le garantizo, hermano, que no podemos hacer nada bueno de verdad sin oración. Se lo digo yo en mi vida personal y en la vida comunitaria. Oremos por nosotros, por nuestra familia, por la iglesia, por el Papa, por la nación, por el mundo entero y también por las obras de la iglesia, y entre ellas está FeTV. Siempre en sus oraciones personales recuerde esta obra, que sin la oración no podemos hacer nada bien, o por lo menos nada con la gracia de Dios. El último aspecto, ya sabemos, esto. Todos lo necesitamos y a todos nos escasea. Por eso les invitamos a que haga un compromiso. No tiene que ser mucho, poco. Si usted da de poco de lo que tiene y muchos otros hacen lo mismo, hacemos una montaña de amor que puede hacer que el canal pueda cumplir con los compromisos a través de la energía eléctrica, las comunicaciones, el agua potable, el salario, los equipos, el mantenimiento, todo lo que se necesita para que el canal pueda seguir transmitiendo esta hermosa señal. ¿A través de qué? Bueno, las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. Por lo menos gente como Arnulfo la tiene las tres, pero hay veces que nada más tienen una. Hay otra gente también que tiene cuenta en diferentes bancos. Le puedo ofrecer el Global Bank, tenemos el Banco Nacional que tiene sucursales a lo largo y ancho del país y tenemos el Banco General. Ahí puede hacerlo a través de la banca en línea o presencialmente. En todos es igual. Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. Recuerde que además tenemos esta opción, el celular. Si usted tiene cuenta en el Banco General, puede buscar la aplicación que se llama el Yapi. El Yapi, a través del Yapi usted busca Banco General, la aplicación Yapi, busca en el directorio y busca FeTV05. Ahí nos va a encontrar. Ahí puede hacer una donación desde $1 en adelante. ¿Por qué me gusta hablar del dólar? Porque hay personas que, muchas que pueden dar $1, pero no lo da porque piensa que es muy poco. Está esperando dar 100, 200. No, del dólar. Y muchas personas que dan el dólar hacen posible que el canal pueda seguir funcionando. Muchas personas dan $1, hacemos una montaña de dólares que hace posible que este canal, que recuerde que es el canal de la iglesia y que no tiene fines de lucro, se sostiene gracias a sus donaciones. Porque aquí no estamos comprometidos con nada sino con el evangelio. Dicho esto, por eso que podemos tener información no sesgada, Arnulfo, porque gracias a eso, a la donación de los tres, no tenemos compromiso de que nadie nos llame y que, oye, eso que está diciendo Arnulfo no es políticamente correcto. Decimos, lo lamentamos que no es políticamente correcto, pero es la verdad. Arnulfo, ponnos en contexto, porque en el programa anterior estuvimos hablando de la batalla de Tenochtitlán. Pero las personas dicen, Tenochtitlán, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Ponnos en contexto para que podamos seguir la conversación. Bueno, recordando
hablábamos de cuando Hernán Cortés, el gran conquistador y muy famoso, llega a las costas, se traslada de lo que hoy es Cuba hasta México. Entonces ahí va ganándose a los indígenas para una causa, porque estos pueblos eran enemigos de los aztecas. Ese es uno de los puntos que lastimosamente se pasa por alto y pensamos a veces que estamos hablando de un solo pueblo, cuando puede que haya más de 30 o 40 grupos indígenas que tenían su propio idioma, sus costumbres y sus creencias. Entonces los españoles detectan de que estos pueblos eran enemigos, estaban sometidos por uno más poderoso que eran los aztecas. Hacen una alianza y con esta alianza entonces se trasladan hacia Tenochtitlán, que es la ciudad principal de los aztecas. Sin embargo, hay que resaltar de que Hernán Cortés iba de una manera ilegal, porque él solamente tenía que quedarse en la costa. Y él rompe y viola la ley española y penetra hacia tierra firme. Aún así, comienza a ganar algunas batallas y en otras ni siquiera tiene que enfrentarse, sino que los indígenas aceptan a través de traductores, van aceptando este plan para ir a conquistar y librarse del opresor. Una vez estando en Tenochtitlán, Hernán Cortés vive como unos 5 o 6 meses con Montezuma, el poderoso emperador, y es el emperador quien le da oro y riquezas a los españoles. En ningún momento hubo de que, como nos han enseñado, de que lo que pasa es que los españoles estafaban con espejitos y con cascabeles a los indígenas. No, eso no, hermano, eso se llamaba trueque. Todo el mundo lo entendía. Pero eran los mismos aztecas los que le daban tesoros a los españoles para que se fueran, porque no los querían ahí. Sin embargo, los españoles lo que detectaban era que había bastante y ellos querían, codiciosamente querían ese tesoro. Y después de ahí se da una primera batalla. Esto también es importante, porque se piensa que los españoles, donde llegaban con sus arcabuces, sus caballos y su armadura, eran los grandes vencedores, pero eso no ocurría. Hernán Cortés perdió más de 10 batallas, entre esas la primera batalla de Tenochtitlán, donde los aztecas lo vencen y tienen que retirarse para rearmarse y hacer una nueva estrategia para venir a conquistar la poderosa ciudad de Tenochtitlán. Arnulfo, ¿qué otros factores contribuyeron para que se diera la victoria en la segunda batalla de Tenochtitlán? Bueno, en esta segunda batalla la estrategia que cambió fue de que Tenochtitlán estaba en un lago y entonces los españoles lo que hacen es que de las naves que ellos habían llevado, ellos la habían hundido porque su propósito no era de regresar. Entonces ellos fueron y buscaron las maderas de estos barcos que estaban encallados en la costa, hicieron una especie de bergantines, eran unas naves, unos barcos más pequeños y los pusieron a navegar en el lago. Lo otro fue que le cortaron el suministro de agua potable a la ciudad. También una de las ciudades que pertenecía a la alianza con los aztecas, traicionaron a los aztecas y se unieron a los españoles. Y otra de las más fuertes es que los españoles traían un virus, traían la epidemia de la peste. ¿Del COVID? No era COVID. Era otro tipo de epidemia. Ya, perdón, ya. Era la peste, la viruela. Y entonces los españoles ya habían desarrollado una especie de anticuerpo y los indígenas no tenían esto. Así que en el primer contacto que tuvieron con los aztecas y otros pueblos indígenas, incluso hasta con los aliados de ellos mismos, fueron avasallando. El virus fue acabando y eso sirvió para que entonces los españoles junto con sus aliados indígenas pudieran en una segunda embestida doblegar al poderoso imperio azteca. Aquí hay otra pregunta interesante, Arnulfo, porque fíjate, yo me pongo en la perspectiva del fetevidente. El fetevidente probablemente en la escuela, o incluso en la universidad, se imagina hordas de españoles, ¿no? Miles y miles de españoles que iban armados con mosquetes, con cañones, con artillería pesada, matando indios a mansalva hasta que llegaron allá. Ahora tú nos cuentas que hay una alianza. Habían pueblos sometidos, que eran sometidos a tributos muy severos, que se tomaban como materia prima para esclavitud y para sacrificios humanos, que de eso no se habla.
Entonces, obviamente, se unieron al español para poder acabar con el tirano. Pero después de la victoria, estos pueblos no se quedaron conformes y dicen, bueno, te apoyamos, ahora vamos a poner nuestras condiciones, que eso es otra cosa. Que no, la gente piensa que los españoles llegaron y dicen, bueno, ahora nosotros mandamos y se hace lo que nos da la gana. Y eso no fue lo que pasó. Sí, porque una vez ya entrado en el tiempo de paz, ¿qué hacen? Pues los pueblos indígenas, porque a veces se tiene una perspectiva de que el indígena era sumamente ignorante. Sin embargo, cada pueblo tenía su sabiduría y entendían perfectamente de que si ellos estaban en una alianza, al final ellos iban a recibir una especie de premio por lo que habían hecho. Los aztecas pues venían de lo que es hoy Nuevo México, Estados Unidos, y eran un pueblo invasor en lo que es hoy México. Y llegaron y fueron avasallando a los demás. Estos otros pueblos les servían hasta incluso con víctimas, ya que los aztecas hacían rituales en donde sacrificaban a las personas para ofrecérsela al dios Huitzilopochtli, que era el dios Sol, el cual tenía que combatir toda la noche para poder salir en la madrugada, pero necesitaba sangre para eso. Pero las víctimas las tomaban eran de los pueblos que ellos sometían. Entonces ellos querían liberarse de eso. Arnulfo, perdona, para aclarar, eso estamos hablando que había sacrificios diarios. Diarios. Los pueblos indígenas tenían que ofrecer a sus hijos, a sus mujeres, a sus hombres, para poder alimentar al dios de los aztecas. Y eso era diario. Así que si estamos hablando diario en un mes, solamente vamos a sacarlo a ese nivel, eran 30 víctimas por mes. Eso era algo de lo que ellos se liberaron y que ellos pretendían que cuando terminara eso, el nuevo gobierno le iba a dar el fin de esos sacrificios y premios por la hazaña de haber conquistado a los aztecas. Vamos a hacer una pausa y vamos a dejar las negociaciones a ese nivel. Después nos explica cuáles son las demandas de esos aliados que tuvieron los españoles. No se vaya, quede con nosotros, que vamos a hablar de ese tema interesante. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después y estamos hablando de un poco de la historia de la conquista española. ¿Y por qué hablamos de este tema? Algunos dirán, bueno, porque una de las leyendas negras es que efectivamente los españoles vinieron aquí, trajeron la fe católica, eran católicos y vinieron a hacer de todo tipo de diablura y que aquí lo que había era un grupo indígena casi santo, ¿no? Entonces venían los villanos católicos frente a los santos indígenas. Entonces, Arnulfo lo que nos está quitando tanto la leyenda negra como la leyenda rosa o la leyenda dorada, sino que nos está diciendo la verdad histórica, para que tengamos contexto en las cosas. Entonces nos estaba hablando de que después que Hernán Cortés tuvo una alianza con muchos pueblos indígenas que gracias a esas batallas fueron liberados de un yugo tremendo que tenían, entonces a partir de ahí se dio una serie de negociaciones con el nuevo gobierno para que le concediera ¿qué cosas, Arnulfo? Sí, los aliados eran aquellos pueblos sometidos, ¿no? Daban, sobre todo los más sobresalientes eran los tlaxaltecas. Estaban los chalcos, estaban los xóchitl, los otomíes, los totonacas y otros más. Y una vez ellos vencen al poderoso gobierno de los aztecas, entonces les ofrecen tierras. Las tierras donde ellos estaban, ellos la iban a administrar. Es decir, ahí no iban a entrar los españoles a poner un gobernador para que gobernara o dominara a esos indios que habían vencido a los aztecas. No. Ellos iban a tener autonomía en esas tierras. Incluso los españoles tenían que pedir permiso para poder pasar a esas tierras donde eran los indígenas quienes mandaban. Claro, eran situaciones que se daban como en todos lados. ¿Qué ocurría? Habían españoles pues que no querían respetar los convenios, los tratados. Entonces, cuando los tlaxaltecas y otros grupos indígenas se vieron
de que habían españoles que querían en un momento dado violentar o no querían respetar los convenios, ellos ponían las denuncias en los tribunales, porque los españoles, una de las cosas que querían era transportar todo el conocimiento que había en la península ibérica, que eso también lo tuvieran aquí en América, y una de ellas eran las leyes. Y bueno, cuando los aztecas, que ya habían sido vencidos pero no eliminados, y los tlaxcaltecas y todos los demás, los españoles lo que le hicieron fue transmitirle el conocimiento y les enseñaron las leyes. Y entre esas leyes estaban los reclamos. Y los tlaxcaltecas comenzaron a llevar sus reclamos a los tribunales. Una vez estando en los tribunales, habían casos que no se podían resolver directamente en la Nueva España, es decir, en lo que conocemos hoy como México. Entonces había que trasladarse hacia Europa y presentar su caso allá, era como la Corte Suprema. Bueno, el caso de los tlaxcaltecas llegó hasta España. Allá fueron los líderes tlaxcaltecas vestidos con sus ornamentos indígenas ya bautizados y presentaron su caso de que habían ocasiones donde no se querían respetar los convenios, de que sus tierras eran administradas y eran gobernadas por los tlaxcaltecas, no por ningún español. Y cuando fueron llevados estos casos allá a España, los tlaxcaltecas ganaron en los tribunales y se le otorgó lo que se llama la Real Cédula. Ese documento existe hasta el día de hoy, del siglo XXI, lo mantienen en los museos en México, donde los tlaxcaltecas eran quienes administraban esas tierras. Porque, claro, se cree de que los españoles llegaban y dominaban y hacían arbitrariamente su voluntad. Eso no ocurría. Habían convenios, habían tratados y eso habían que respetarlo, y tenemos que resaltar que los católicos españoles tenían que someterse a los designios que se acordaban en los tribunales europeos, porque España, más que dominar, lo que quería era transportar el conocimiento que ellos tenían hacia los pueblos indígenas. Otro aspecto importante, fíjense, a veces se da una confusión y eso se debe muchas veces que lamentablemente hemos tomado los medios de comunicación, y hace años, sobre todo nuestra generación, la televisión era un medio de comunicación poderoso para transmitir. ¿Qué ocurría? Fíjense lo siguiente, en el norte, cuando los norteamericanos empezaron a expandirse, ¿qué hacían? Ellos iban barriendo, mandaban la caballería, que nosotros aplaudíamos y nos olvidábamos que los indígenas eran seres humanos, y agarrábamos la caballería y invadían los pueblos, los arrasaban y ponían colonos. Entonces la gente tiene la visión de que acá en América Latina, cuando vinieron los españoles, eran lo mismo. Vinieron los españoles a arrasar todos los territorios indígenas y aquí para quitarles las tierras. No, si aquí en América había tierra virgen en cantidad. Los indígenas creo que no ocupaban más del 10, 20%, no creo que el 10%, ni el 10% de todo el territorio de América. Así que había tierra en cantidad. Así que sí, los españoles llegaron y ocuparon lugares, pero ellos empezaron también a ocupar tierras vírgenes y otras tierras. Por eso le pudieron dar autonomía a estos. Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con los indígenas? ¿Por qué los indígenas tuvieron que después hacer luchas? Porque quedaron sin tierras, quedaron totalmente al margen de muchos de estos países. ¿Qué fue lo que pasó, Arnulfo, después que estos indígenas quedaron sin tierra? En el tiempo, vamos hablando de 50, 80, 100, 150, 200 años, porque a veces pensamos que todos estaban vivos, ya Cristóbal Colón había muerto, Vasco Núñez de Balboa había muerto, Hernán Cortés había muerto, y venían otras generaciones ya nacidas aquí, otros indígenas nacidos aquí y otros españoles nacidos aquí. Ya empezó el mestizaje. Los aztecas, que fueron quienes perdieron esa batalla, ellos no fueron eliminados. Ellos pasaron a ser marqués, duque, conde, etc. Ellos, hasta el día de hoy, en el siglo XXI, todavía continúan. Asimismo le pasó a las grandes castas de los tlaxcaltecas y de los demás grupos. Pero ¿qué ocurrió? Vinieron lo que llamaron la independencia, el siglo de las luces, con sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Algo que solamente fue una idea, porque eso no se practicó en ningún lado, ni siquiera en la Francia, que nosotros nos han hecho creer de que de allá vino todo esto. ¿Qué ocurrió? Venían los presidentes, ya cuando España había sido expulsada de aquí, de Hispanoamérica,
y estos presidentes dijeron, bueno, mira, estas tierras los indígenas no le dan el trato y el cultivo necesario. Así que simplemente hacían las nuevas leyes de la república y decían estas tierras pasan a ser del Estado. Esas tierras que durante más de 200 años habían sido dadas y respetadas a los indígenas por los gobiernos españoles, ahora simplemente le eran quitadas por los gobiernos republicanos. Los gobiernos que se elegían por el voto popular le quitaban la tierra a los indígenas. Hasta el siglo XXI están padeciendo eso. Entre eso, Benito Juárez en México fue uno de los que, con las leyes que promovió, que venían de otros políticos, por quitarle tierra a la Iglesia Católica, que era uno de los bastiones a los que ellos querían enfrentar, pues vieron también y apuntaron sus cañones hacia los indígenas y le quitaron la tierra con todo y que había en la Real Cédula, de la que hablamos hace un rato, y los indígenas desde ese tiempo hasta acá han ido padeciendo. Después de ser ellos los dueños de las tierras, han quedado sin tierra. Pero aquí es donde está el meollo del asunto. Nos hacen creer que quienes le quitaron la tierra a los indígenas fueron los gobiernos católicos españoles, y simplemente con una garrocha histórica se salta el periodo republicano y no se ve que quienes le quitaron la tierra a los indígenas fueron los gobiernos que vinieron después, que expulsaron a España de estas tierras. Precisamente ahí está el truco político y histórico, porque la política muchas veces influencia la visión histórica. Entonces, los pueblos, los que llamados criollos, que son los que gobiernan, fueron los que expropiaron las tierras a los indígenas. Entonces, hacen ver que la bota española o el yugo español fue el que eliminó el oro, la riqueza, todo lo de los indígenas, y fueron los gobiernos que surgieron después de la llamada independencia de nuestros países acá en América Latina. El otro aspecto importante, Arnulfo, hay un tema, uno indígena que vale la pena mencionar, que son los yaquis. ¿Qué nos puede hablar de los yaquis? Bueno, los yaquis en realidad son unos superhéroes. Lastimosamente no le han dado el valor que es dentro de la historia. Esos son unos superhéroes en todos los sentidos. Después de que cae el imperio azteca o el gobierno azteca, hay otro, eso también es importante, hay otros imperios dentro de ese territorio de México y de otros lugares. En lo que es hoy Sonora, en el norte, pegado con Arizona, allá estaban los yaquis. Allá llegaron los españoles y trataron de hacer contacto y le daban lo que era el requerimiento, le leían un documento y le decían, ustedes tienen que someterse. A través de traductores, uno de los caciques yaquis trazaron una línea y dijeron, ustedes si pasan, pasan sin armas. Y como pasen con armas, nosotros lo vamos a enfrentar. Bueno, los españoles que llegaron en ese momento allá no quisieron hacerle caso a los yaquis y se enfrentaron y perdieron. Los españoles perdieron. Después hubo una segunda batalla y volvieron y perdieron. Hubo una tercera y cuarta batalla y perdieron los españoles. Y los yaquis desde ese momento defendieron su tierra, y ahí no había oro. Ahí lo que había era un río, el río Yaqui. Era un río que era una bendición para ese lugar, y los españoles sabían que las riberas de ese río iban a servir para ser prósperos en lo que era la agricultura y el desarrollo de sociedades. Pero se toparon con este pueblo, y a pesar de las armas, de los arcabuces, cañones, caballos y de otros indígenas que venían aliados con los españoles, aún así los yaquis le propinaron sendas palizas a los españoles. ¿Por qué lo digo con este tono? Porque esto es importante decirlo, para que nosotros sepamos de que los españoles perdían batalla frente a los indígenas y que no eran los grandes conquistadores, vencedores como nos han hecho creer. Porque de esa manera, si nos presentan a un español, es decir, a un capitán España, un super ejército español, lo que nos están diciendo es que los españoles eran unos avasalladores, cuando eso nunca ocurrió en la realidad de lo que es la historia, que es contada incluso por aquellos que adversan al catolicismo y que adversan a la conquista de España aquí en Hispanoamérica. Otro aspecto importante también está en el hecho de que, ¿qué fue lo que pasó con estos superhéroes después que se fue? Porque me imagino que llegaron a un acuerdo, y mucho de lo que sabemos nosotros de los españoles tiene que ver con acuerdos que se dieron. Hubo batallas, no somos ingenuos, hubo batalla, hubo guerra, hubo muerte, hubo matanza, pero también hubo mucho de acuerdos. Vamos a dejar para el siguiente segmento, Arnulfo, que nos diga
¿Qué pasó con este pueblo yaqui después cuando ya los españoles se fueron de América? Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después y estamos en el último segmento del programa y quedamos con la pregunta pendiente de aquellos superhéroes que nos habló Arnulfo, los yaquis que vencieron reiteradamente a los españoles, pero ¿qué fue lo que pasó después con ellos? Cuando ya hubo un gobierno criollo, como decimos nosotros. Bueno, después de haber recibido tantas derrotas a los españoles, no le quedó otra que ir y hablar con los yaquis y llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo se respetó, durante siglos se respetó. No hubo intromisión española. Es más, podemos decirlo en una manera bastante resumida. Lo que los yaquis le dijeron a los españoles fue, no los queremos a ustedes, pero nos hemos dado cuenta que los pueblos vecinos, entre esos los mayos eran los que estaban en el norte, los mayas estaban en el sur. Los mayos y otros pueblos más, hemos visto que ustedes le han enviado a unos hombres con sotana llamados frailes. Bueno, nosotros queremos esos frailes. Esos sí los queremos aquí. Y los queremos aquí porque nos damos cuenta que esos frailes enseñan agricultura, albañilería, enseñan herrería, enseñan a montar a caballo y a criar animales, a leer, a escribir y nos enseñan las leyes de ustedes, los españoles. A esos frailes sí los queremos en nuestro territorio. Y así fue. Los jesuitas entonces fueron llegando de poco a poco y fueron instruyendo a los yaquis, desde la cúpula de lo que eran sus nobles yaquis hasta los más, el campesinado, ¿no? Entre ellos. ¿Y qué pasó con el tiempo? Los indios yaquis se convirtieron en personas sumamente inteligentes, tanto así que ya no había, comerciaban con el paso del tiempo, estamos hablando de 50, 100, 200 años, y hubo una convivencia, y a pesar de que había españoles que querían penetrar la frontera de los yaquis, no lo podían lograr, porque ahora incluso de que los yaquis eran sumamente fuertes militarmente, también lo eran intelectualmente. Entonces vemos aquí que esta historia no se nos cuenta, cuando los yaquis son los que piden que entre los frailes. ¿Los frailes quiénes son? La iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia le lleva a estos indígenas conocimiento y también le lleva la fe. Le lleva el conocimiento de que hay un Cristo que vino a este mundo y que derramó su sangre por la humanidad, incluidos los yaquis. Bueno, Arnulfo, la otra, por ejemplo, ya estamos en el último segmento y quisiéramos preguntarte un poco acerca de lo que hablamos al inicio, que era la leyenda negra y la leyenda dorada o rosa. Por un lado, se dice, la leyenda dorada o rosa dice que los españoles vinieron aquí, eran blanca paloma, todo fue progreso, amor, civilización, todo fue una maravilla. Y la leyenda negra dice que esto fue un genocidio, aquí no quedó piedra, los españoles, donde pisaba el español no crecía la hierba más. Masacraron a los indígenas y casi los extinguen. Entonces, ¿cuál es el equilibrio frente a eso, Arnulfo? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, iniciamos diciendo que la historia no tiene colores. Esa es una manera en donde algunos propagandistas han tratado de ponerle, bueno, vamos a decirlo aquí en esta charla, si usted quiere ver las cosas claras, le sugiero que lo vea en gris. Ni negra, ni dorada, ni rosa. Véala en gris, porque si usted la ve en gris, la va a entender. Mire, los nazis intentaron acabar con los judíos. Y ya, imagínense la tecnología que había. Y era sumamente difícil matar tanta gente. Y había tecnología y no pudieron. Dice que se les acababan las balas. Ya ni siquiera había municiones. Tuvieron que inventar cámaras de gas y ni así. Entonces, si en el siglo XX no pudieron, como 400 años atrás, con un rifle que se le metía una bala, había que presionar, disparar, volver, cargar una bala.
cargar un cañón, si llovía o había humedad, el clima de nosotros aquí en América era diferente al de Europa, ya ese cañón no servía. Entonces, ¿cómo iban a exterminar, como dicen algunos políticos, más de 60 millones de indígenas? Esto es solamente eso, propaganda política. Por otro lado, hay quienes quieren hacer ver desde el punto de vista, para que no quede mal la iglesia, de decir, no, lo que pasa es que aquí nos trajeron conocimiento y nos trajeron la fe y nos abrazábamos los españoles con los indígenas. No, hermano, eso también está mal. No podemos caer en eso. Aquí hubo una historia y la historia no debemos acomodarla, ni para que suene bonito, ni tampoco para que suene feo. Si nosotros la contamos tal cual como es. Y mire, la clave de esto, ¿dónde está? A cualquiera que le predique a usted una historia de la conquista de América con la leyenda rosa o con la leyenda negra, usted dígale, no, mire, vamos a hablar de todas las victorias que tuvieron los indígenas. Cuando usted habla de las victorias que tuvieron los indígenas, todo se va a aclarar, porque ahí es donde está el meollo de eso. Van a aparecer los acuerdos, y una vez aparezcan los acuerdos, todo se va a aclarar, porque cuando aparecen los acuerdos es donde está la clave de lo que ocurrió aquí en los 300 años que tuvieron los españoles. Porque a veces nos dicen que no, en 500 años, y se nos olvidan que hay 200 años, donde lo que vinieron fueron esos gobiernos republicanos dirigidos por masones, ateos y por enemigos de la iglesia, que lo que quieren es enturbiar la fe. Eso es todo lo que quieren hacer de estos 200 años, en donde todavía estamos viendo las consecuencias de eso. Ahora, fíjense, y tienen que ver por qué nosotros estamos hablando de esto. En mi gusto personal, yo simpatizo con la cultura española y yo aprecio. Tengo que reconocer que hubo un cambio de cultura en mi parte, de lo que me enseñaban en la escuela, en la primaria, que me decían que esos españoles canallas, no teníamos ni idea. Pero lo importante no es mi simpatía o no por los españoles, lo importante es la estrategia, fíjense. La razón de la estrategia es que se habla de esa manera de España, porque inmediatamente hay una asociación con España, la Iglesia Católica y la evangelización. Entonces dice, eso es lo que trajo la Iglesia, ese es el meollo. Entonces no estamos haciendo una defensa a ultranza de esto, sino que estamos tratando de explicar la realidad para que no nos dejemos engañar con esta leyenda negra que trata de manchar a la Iglesia, donde todo fue malo y nada fue... Recuerdo que un profesor me decía a mí que iba adelante con la cruz ¿cómo se llama? Los monjes, los frailes, y detrás iban los cañones españoles matando a los indios. O sea, que los engañaban con la cruz para matarlo. Esa era la visión que nos presenta. Arnulfo, ¿qué nos puede hablar al respecto? Mire, si nosotros agarramos conceptos de lo que tenemos hoy y lo aplicamos allá, hace unos 400 años, nosotros vamos a estar perdidos, no vamos a entender. Cuando en Venezuela, en lo que es hoy Venezuela, llegaron los españoles, ahí encontraron petróleo. ¿Qué uso le daban los indígenas a eso? Y los españoles, que tenían tanta tecnología, ¿qué uso le dieron? Tan ignorantes eran los españoles como lo eran los indígenas. Eso vino mucho tiempo después, cuando se desarrolló que el petróleo, que sirve de combustible, que etcétera. Pero si nosotros nos ponemos a aplicarles la lógica de ahora, vamos a decir, oye, le quitaron el petróleo, pero como nadie tiene eso en mente, hablan es del oro. ¿Y saben dónde quedó el oro? En las grandes ciudades que se hicieron en ese tiempo. La cruz, sí, había la cruz, pero si nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a ir detectando de que más eran los ejércitos formados por indígenas que por españoles. Póngase que en el ejército de Hernán Cortés había unos 1000 españoles, pero habían más de 20.000 indígenas, y con eso fue que se conquistó a los aztecas. Algo parecido ocurrió en Perú. En Perú, algunos dicen que no habían ni siquiera 100 españoles, pero cuando se empezaron a buscar y a tratar de hacer la conquista de lo que es el poderoso imperio de los incas, lo que va a resultar es que había una alianza con los indígenas que estaban sometidos también por los incas. Entonces no podemos hacer eso, de aplicarle conceptos del día de hoy, aplicarlo, porque vamos a quedar sumamente mal. Y lastimosamente hay algunos catedráticos, profesores de historia, antropólogos y arqueólogos que hacen eso, utilizando su título con la intención de dejar mal
a la Iglesia Católica que nos trajo la evangelización. Se puede decir que aquí, más que la espada y la cruz, lo que hubo fue la flecha y la cruz. Eso va a sonar extraño, pero eso fue lo que realmente ocurrió. Arnulfo, hazme una comparación. Mestizaje en América Latina versus lo que ocurrió en el norte. En Estados Unidos, hasta los años 60 del siglo XX fue que se permitieron los matrimonios mixtos, cuando desde que pisaron tierra aquí los españoles en las Antillas, ya la reina Isabel invitaba a que se casaran y que se unieran, porque también desde allá se veía la nobleza española, estaba buscando que la nobleza indígena se mestizaran y también la población, porque lo que se querían era súbditos, y súbditos significaba estar bajo el gobierno español y estar bajo la cruz de Cristo, con los mismos derechos que tenía una persona de piel blanca, lo iba a tener una persona indígena, una persona de piel un poco más oscura, y la mezcla que resultase de ellos, iban a tener los mismos derechos. Y nosotros hoy día, después de que han pasado, ahora sí han pasado 500 años, nosotros somos más que todo el resultado de eso. Muchos tenemos en nuestra sangre corriendo genes indígenas, genes africanos y genes europeos. En Estados Unidos, ustedes por eso los verán muy rubios, ¿verdad? Porque ellos sí pusieron de que como ellos eran protestantes, escogidos por Cristo para traer un nuevo gobierno civil y espiritual a esa tierra de las 13 colonias, ellos no tenían por qué mezclarse con la sangre de lo que ellos consideraban seres inferiores, que en ese momento eran los indígenas. Y un aspecto que tenemos bien importante, fíjense, nosotros en América Latina se llamaba la Nueva España, porque como dice muy bien Arnulfo, se consideraban súbditos de una sola corona. En el norte, en Canadá y Estados Unidos, se dio una verdadera conquista. Ahí se dio una conquista. Empezaron a arrasar con lo que encontraban para... Quiero que Arnulfo nos revele un tema para que vean lo romántico que nos presentan a nosotros las cosas y cómo nos atacan a nosotros, a los que vivimos abajo del río Bravo, ¿no? Así. Cómo nos atacan abajo del río Bravo y ellos pueden intentar como si ellos son la nación de las leyes y de los derechos. ¿Qué pasó el Día de Acción de Gracia? El llamado Día de Acción de Gracia, llegan pues huyendo, llegan aquellos protestantes huyendo de otros protestantes, porque Inglaterra no se aguantaba, y Holanda, que también era protestante, y entonces llegaron a las 13 colonias, huyendo en el Mayflower. Cuando llegan ahí se topan con algunas tribus, y como ellos no conocían el terreno ni las estaciones, entonces los indígenas le ayudan a estos peregrinos protestantes que llegan huyendo de otros protestantes. Le ayudan. Con el paso del tiempo, entonces ellos en agradecimiento hacen una gran cena que llaman el Día de Acción de Gracia. Pues bien, van pasando los años y entonces estos protestantes de piel blanca que vienen de Inglaterra, ya ellos ven que esos indígenas tienen tierras que pueden ser productivas. Entonces viene y todos hacen una especie de idea y dicen, no, hay que quitarle la tierra a esos indígenas. Después que esos indígenas le habían ayudado cuando llegaron aquí, y posteriormente se lanzan esos protestantes, es decir, aquellos que aceptaban a Cristo en su corazón, pero lo aceptaban en su corazón, pero no para compartirlo, y se lanzan contra los indígenas, sobre todo la tribu Wampanoag. La tribu Wampanoag es literalmente arrasada, es borrada de esas tierras por los protestantes que en una manera codiciosa le quitaron las tierras a aquellos que le habían ayudado anteriormente, a los de su propia religión que habían venido huyendo de otros protestantes, porque los protestantes nunca se llevaron con los protestantes, estaban divididos en muchas sectas y muchos grupitos en Europa, y trajeron esa idea y esos problemas interreligiosos y de enemistad con ellos mismos, lo trajeron a las 13 colonias, y después los impactados fueron los indígenas. Otra leyenda negra importante está en el hecho de que se dijeron de que quiero para que vean la comparación, se decía que nosotros en Hispanoamérica decíamos que los indios no tenían alma. ¿Cómo no iban a decir que no tenían alma si vinimos a evangelizarlos? Sin embargo, en el norte sí creían que no tenían alma porque los aniquilaron. Usted ve la proporción del pueblo indígena en el sur, en el norte.
Tus conclusiones, Arnulfo, que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, una invitación para todos aquellos catedráticos y especialistas que aman la iglesia. Voy a volverlo a recalcar. Catedráticos que aman a la iglesia católica, ya sean sociólogos, antropólogos, historiadores, que sean ellos quienes den estos temas. Nosotros somos unos meros investigadores, que no tenemos los títulos que tienen ellos, pero tenemos el amor hacia la iglesia. Y lo que no queremos aquí es tratar de venir a tirarnos flores de que todo fue bonito. No, sabemos que hubieron problemas. Españoles llegaron a América y hubo problemas. Con los indígenas sí los hubo, pero lo que buscaba el español era insertar y dar conocimiento, tecnología, traer la ciencia y la fe para que los pueblos indígenas la tuvieran. Esperamos que estos catedráticos algún día pues escriban libros, o si no vamos a tener que escribirlos nosotros, que escriban libros y que den charlas de este tipo para sacar al pueblo católico de esta leyenda negra que nos han querido pues transmitir desde altas esferas políticas para que nos mantengamos en esta confusión, cuando nunca ocurrió, lo que nos trata de promulgar o promocionar la leyenda negra. Muy bien, hermanos, ha sido un privilegio estar aquí con ustedes y les invitamos a que se mantengan en sintonía de FETV, el canal de la misericordia, con toda la programación interesante que tenemos acá. De nuestra parte nos despedimos y les deseamos que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.